Las inmunodeficiencias son reconocidas básicamente porque los pacientes comienzan a presentar infecciones recidivantes, ¿no? O infecciones recurrentes. La mayor parte de estos desórdenes son desórdenes que tienen una base genética, ¿ya? Y pueden estar asociadas a defectos de linfocitos T, linfocitos B o ambos, que son las inmunodeficiencias combinadas, ¿no? También puede haber defectos de cualquier mecanismo de defensa de la respuesta inmune, defectos de fagocitosis, defectos de complemento, defectos de migración, en fin. La severidad de la enfermedad se va a medir en función del tipo de germen que afecta, ¿ya? Si el trastorno es leve, el paciente va a estar predispuesto a infecciones recurrentes por patógenos que normalmente afectan a sujetos con una inmunidad normal, ¿no? En la medida que el trastorno se va haciendo más severo, entonces van a aparecer las infecciones por oportunistas, ¿ya? Dependiendo del tipo de germen que afecte o que infecte al paciente, podemos tener una idea de qué componente de la respuesta inmune es el que va a estar defectuoso, ¿no? Si es infecciones, por ejemplo, por cocos encapsulados, entonces podemos asumir que hay defectos de la respuesta humoral, porque la remoción de los cocos gram positivos encapsulados, que son extracelulares, requieren una buena respuesta mediada por anticuerpos, ¿no? Si es por virus o por micobacterias, gérmenes intracelulares, entonces vamos a tener una mala respuesta de tipo celular. Entonces sería activación TH1, respuesta por macrófagos, etc. ¿Ya? En este contexto también se indican las infecciones por hongos, ¿no? Bueno, bien, entonces como les decía, son defectos de tipo genético, entonces mayormente va a haber alguna falla en el desarrollo y la maduración de las células del sistema inmune, ¿no? O de algún grupo molecular, ¿no? Que se encarga de la defensa, en el caso del complemento, por ejemplo. Felizmente son trastornos raros, ¿ya? No son trastornos frecuentes. Entonces tenemos este cuadro sirve para guiarnos más o menos en el tipo de germen que está presente asociado con el tipo de defecto que puede encontrarse. Entonces, hacia la derecha de ustedes, como les comentaba, los defectos de células B, o sea, defectos en la producción de anticuerpos, por ejemplo, están asociados con más frecuencia a infecciones por gérmenes gram positivos, ¿no? Porque los gérmenes gram positivos mayormente son extracelulares y para gérmenes extracelulares se requiere una buena respuesta por anticuerpos. Ese si el defecto es leve. Si el defecto es más severo, entonces ya tenemos infecciones por micelias, ¿ya? Al otro extremo tenemos los defectos de respuesta celular, ¿no? Como les decía, si el efecto es leve, los sujetos van a tener infecciones recurrentes por gérmenes que normalmente afectan a toda la población. Entonces, Mycobacteria tuberculosa, ¿no? Pero si los defectos son más severos, se van a encontrar infecciones por gérmenes que normalmente son oportunistas o son gérmenes que forman parte de la flora normal del organismo. Entonces tenemos las micobacterias de virulencia baja, ¿no? En este grupo también están gérmenes como el Pneumocystis, ¿no? Y el citomegalovirus, el virus Epstein-Barr. Estos virus, por ejemplo, son virus que entre nosotros están ampliamente difundidos, ¿no? Del 80 al 90% de la población ha tenido contacto con citomegalovirus. Pero si el sujeto es un inmunodeficiente, va a hacer todas las complicaciones de la infección por cito, ¿ya? En el medio, los defectos combinados, ¿no? Por ejemplo,
las infecciones por cándida, ¿ya? Y si el defecto es más severo, en hongos ya se comienzan a presentar infecciones por aspergillus, ¿no? Bueno, entonces las causas de las inmunodeficiencias primarias pueden ser tres mayormente, ¿no? Que se presente alguna mutación en algún cromosoma, ¿ya? Eso puede dar lugar a que se presenten las enfermedades severas. En este punto tenemos que tomar en cuenta un detalle. Si el efecto se presenta más cerca del stem cell, entonces, a ver, guarden sus celulares. Si el efecto se presenta más cerca del stem cell, entonces la inmunodeficiencia va a ser más severa, ¿ya? No se olviden que antes de la generación de los precursores linfoides hay un precursor linfoide común. Si el defecto es a nivel del precursor linfoide común, no va a haber diferenciación T de linfocitos T ni de linfocitos B. Entonces vamos a tener una inmunodeficiencia severa combinada, ¿ya? Si logran diferenciarse, si el progenitor logra diferenciarse y se presenta algún defecto en alguno de los progenitores comprometidos, sea el linaje T o el linaje B, ya tendremos los efectos individuales de células T o de células B, ¿ya? Otro punto que hay que tener en cuenta es que los defectos de células T, ¿no?, se asocian a defectos de la respuesta humoral, porque para que el linfocito B pueda hacer cambio de isotipo necesita la colaboración del linfocito T, ¿ok? Bueno, otra causa de deficiencias son los polimorfismos, o sea, no son mutaciones, ¿no? O sea, no son cambios importantes, son variaciones en las secuencias de los aminoácidos, polimorfismo, ¿ya? Y esto puede afectar cualquier parte del sistema inmune, ¿no? Entonces, lo que puede dar lugar los polimorfismos es a que se presenten defectos inmunes que provocan riesgos moderados. Y después tenemos los desórdenes que se pueden presentar en varios genes poligénicos, ¿no es cierto?, y que se asocian mayormente a defectos en la producción de anticuerpos. Aquí tenemos, por ejemplo, a las inmunodeficiencias común variables, ¿no?, que muchas veces se detectan recién cuando el sujeto es adulto, ¿ya? En algunos casos, estos desórdenes pueden causar enfermedad severa, entonces ya se van a presentar desde la niñez. Bueno, la categoría, como les decía, pueden ser individuales, células T, de células B, o combinadas, ¿no?, en el caso de si se compromete el progenitor linfoide común, ¿no es cierto? Y como les dije al inicio, pueden haber defectos en la fagocitosis. Cualquiera de los mecanismos de eliminación de gérmenes, activación de la vía de estallido respiratorio, formación de la sintetasa del óxido nítrico, formación de los lisosomas, puede estar comprometido, dando lugar a la presencia de algún tipo de defecto inmune, ¿no? Pueden haber defectos en la generación de alguno de los componentes de la cascada del complemento, de las tres vías de complemento. Entonces vamos a tener defectos de activación del complemento y obviamente problemas para poder eliminar de forma eficiente a los gérmenes. En líneas generales, los efectos de los anticuerpos, ¿no?, y los efectos celulares podemos diferenciarlos, y ahí tenemos algunas características, ¿no? Los efectos por anticuerpos, por ejemplo, no se manifiestan sino hasta después del 6º a 7º mes de vida, después del nacimiento. ¿Por qué? Bueno, porque el recién nacido tiene los anticuerpos maternos, ¿no? Entonces esos anticuerpos se encargan de protegerlo. Pero después, en la medida que los anticuerpos maternos
van siendo eliminados, el bebé, ¿no? El niñito ya no puede generar sus propios anticuerpos, entonces se van a presentar las manifestaciones del defecto, ¿ya? La exposición va a ser a infecciones bacterianas, preferentemente por gérmenes gram positivos, ¿ya? Y bacterias encapsuladas. Estos niñitos, por ejemplo, hacen neumonías bacterianas por estreptococo, pero recidivantes, 2, 3 hospitalizaciones por neumonías en el año. Entonces, si tienen un niñito que hace 2 hospitalizaciones por neumonía en el año, hay que pensar en un defecto inmune de este tipo, ¿ya? Bueno, muchas veces no se asocia a retardo en el crecimiento, ¿ya? Salvo que haya defectos severos. Pues, ¿pueden abrir la puerta? Please. Por otro lado tenemos los defectos de respuesta celular. Sabemos que de respuesta celular es igual a ¿qué? Linfocitos TH1, macrófagos. No sirve. Déjalo ver. Linfocitos TH1, macrófagos y CD8, ¿no? A la cabeza TH1. Entonces, si no hay respuesta por TH1, no hay activación de la fagocitosis, infecciones por hongos, ¿no? Ya sabemos que la respuesta TH1, TH17, ¿no? Y la activación de los mecanismos de fagocitosis tiene que estar presente para poder eliminar los hongos de forma eficiente. Entonces, estos niñitos van a tener infecciones por cándida, ¿no? Bueno, y se van a presentar infecciones por oportunistas, ¿no? Por ejemplo, Monocystitis jirovecii, ¿no es cierto? Y gérmenes que normalmente se controlan sin ningún inconveniente. Adenovirus, ¿no? Virus de resfrío, no tiene por qué producir complicaciones. Varicela, ¿no? Citomegalovirus, ya les dije que el 80%, 90% hemos tenido contacto con este virus. Epstein-Barr, ¿no? Cuando Epstein-Barr se asocia con la transmisión de secreciones salivales, ¿no es cierto? ¿En qué momento se transfieren secreciones salivales con más entusiasmo? Cuando tomamos agua en la misma botella. No, cuando nos besamos, ¿ya? Durante la adolescencia, ¿ya? Con entusiasmo. ¿Quién toma agua con entusiasmo y transfiere secreciones salivales? Ya, durante el beso, ¿no? Durante el beso. A esta enfermedad de Epstein-Barr también se le conoce, bueno, la mononucleosis infecciosa también se le conoce como enfermedad del beso, porque se presentaba con frecuencia en los reclutas que salían entre sus fines de semana, ¿no? En Estados Unidos, y bueno, los reclutas de repente se iban a su casa a cambiarse, pero después salían de su casa, ¿no? Y como ya no estaban en su casa, se iban a otros lugares y de repente iban a visitar a sus novias y a las que no eran sus novias necesariamente. Entonces el intercambio se presentaban incrementos de los casos de mononucleosis infecciosas. Se detectó que era por intercambio de secreción salival, ¿no? Durante el beso, ¿ya? Influenza, ¿no? Son gérmenes que normalmente controlamos. Y la característica es que los pacientes vayan con linfopenia. Bueno, en la historia clínica los antecedentes son importantes, ¿ya? Cuántas infecciones tienen en el año, si es que en la familia hay también personas o hay familiares que hayan tenido historia de inmunodeficiencias o de infecciones frecuentes, ¿ya? Y aquí hay que identificar si es que hay alguna tendencia a que se presente en hombres o en mujeres, porque hay un grupo de inmunodeficiencias que están asociadas a cromosoma X, ¿ya? La edad de aparición es importante, ¿no?
En el examen físico hay que ver cómo va el niño, si el crecimiento y el desarrollo es normal, ¿no? Y si tiene alguna facies o alguna característica que puede orientar hacia algún tipo de inmunodeficiencia en particular, ¿no? Un buen ejemplo es el síndrome de George. Es necesario ver si tiene tejido linfoide. Entonces, ¿cómo sabemos si un niñito tiene tejido linfoide? Hay que tomarle una radiografía lateral de tórax para ver si tiene timo. Tiene que abrir la boca para ver si tiene amígdalas, ¿no? Los niños, las amígdalas, el sistema linfoide está en desarrollo. Entonces, si ustedes abren la boca de un niñito, van a ver dos pelotas, ¿no? A cada costado del orofaringe. Esas son las amígdalas, pero no es porque estén infectadas, ni inflamadas, ni nada. Lo que pasa es que son órganos que se están desarrollando, ¿ya? Bueno. Bien, ya en el examen de laboratorio es bien sencillo, ¿no? Un hemograma nos va a decir si hay células, pues, ¿no? Si hay linfocitos, si hay polimorfonucleares, ¿no? Si hay plaquetas, ¿ya? El estudio de inmunoglobulinas, MAG, ¿no? MAGA, ¿no? Nos permite evaluar si los linfocitos B están trabajando, ¿no? Porque la función del linfocito B es producir anticuerpos, ¿ya? Y la otra forma es evaluar si esa población de linfocitos productores de anticuerpos trabaja de verdad. Y una forma de verlo de manera funcional es inoculando vacunas, por ejemplo toxoide tetánico, y después de unas 3 semanas o al mes ver si ha formado anticuerpos contra el toxoide, por ejemplo, ¿no? Si no forma anticuerpos, entonces hay un defecto de la respuesta inmunohumoral. Bien, bueno, ya si es necesario evaluar con un poquito más de finura, ¿no? La población de linfocitos, se puede pedir estudio de poblaciones linfocitarias, ¿no? Linfocitos T, ¿cuántos linfocitos TCD4 hay? ¿Cuántos linfocitos TCD8 hay? Y ver si la relación CD4-CD8 es normal, ¿no? La relación es de 2 a 1, ¿no es cierto? Bien, eso se hace por citometría de flujo. La evaluación de toda la vía de complemento se puede hacer por esa vía, por ese método que es, por esa prueba que es la del complemento séricos H50, ¿no? Si es que encuentran algún laboratorio que lo haga. Si no, se pueden dosar cada uno de los componentes del complemento, aunque acá en el país no creo que lo haga. Ya. Hay pruebas funcionales para ver cómo está el tema de fagocitosis, ¿no? Y hay activación de algunas vías de defensa intracelular, por ejemplo la vía de estallido respiratorio. Se puede hacer midiendo radicales libres de oxígeno, ¿no? En la prueba de estallido respiratorio, y se hace por citometría de flujo. Bueno, algunos defectos, ¿no? Les decía que en la parte superior tenemos la médula ósea, ¿no es cierto?, donde está el progenitor linfoide común. Si el defecto está ahí, ya la hizo, ¿no es cierto?, porque el defecto va a ser combinado severo, no va a haber generación de serie T y de serie B. Y en ese caso tenemos, por ejemplo, la aplasia tímica, ¿ya? Y que nos va a dar lugar a, los defectos se asocian más básicamente a defectos enzimáticos, por ejemplo, de adenosina de aminasa, ¿ya? No permite la generación de los precursores linfoides. Entonces, eso nos va a dar lugar a la aparición de los síndromes de inmunodeficiencias severas combinadas. Esos son mortales, el niño muere rápidamente, antes del mes, ¿ya? Si no hay aparición de timo, hay aplasia tímica, entonces no va a haber células T. Los linfocitos T se originan en el timo, si no hay timo, no hay células T. Entonces tenemos el síndrome de George,
ya, aplasia tímica congénita. Puede haber defectos en la señalización, ausencia de la cadena gamma común,